Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de financiamiento público. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, la representatividad política en nuestro país, en este periodo en donde desafortunadamente México ha tenido dos etapas de la concertación política y concertación, la de Salinas de Gortari por una elección cuestionada. La concertación es producto de un mecanismo ilegítimo de llegar a gobernar, y la de Enrique Peña Nieto, donde también se cuestionaba un fraude electoral. Y esa concertación pues fue otorgando privilegios que afectan la vida pública y democrática de las y los mexicanos. Estamos inmersos a procesos financiados públicamente, financiamiento público de los recursos del pueblo. Y fueron medidas que se implementaron sistemáticamente a consecuencia de reducir el gasto social y cada vez alcanzar menos para la anhelada justicia social en México, a pesar de todas sus luchas. Y entonces el financiamiento de los partidos políticos, la pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿ha contribuido al ejercicio democrático? ¿Son instrumentos puestos a los intereses de la sociedad, del pueblo, de sus organizaciones? ¿Están al servicio del pueblo o están al servicio cada vez de intereses más acotados, más reducidos, donde la reforma política electoral de Enrique Peña Nieto otorgó mayores privilegios a pequeños grupos en el poder de los partidos políticos? Y entonces, para los propios militantes de los partidos, ¿nos sentimos representados con ello? Cada vez la vida interna, la vida orgánica de los partidos más reducida, sin actividad, sin claridad en el gasto público, sin transparencia hacia la sociedad, y los intereses muy sectarizados al líder que está al frente del partido político. El día de hoy presento una reforma, una iniciativa con proyecto de reforma para poder analizar el tema del financiamiento de los partidos políticos en Zacatecas, bajo los siguientes términos. El que suscribe, diputado José Luis Figueroa Rangel, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de financiamiento público, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, los partidos políticos, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución General de la República, reciben financiamiento público para la realización de actividades ordinarias
actividades específicas y para campañas electorales. El financiamiento para las actividades ordinarias se calcula con una fórmula muy sencilla. Se multiplica el número total de ciudadanos inscritos al Padrón Electoral Nacional por el 65% del valor diario de la unidad de medida actualizada UMA, que el INEGI calcula para este año en 89 pesos con 62 centavos. A la cantidad que resulta de esa multiplicación se le calcula el 3% y la cantidad que resulte es la que se destina al financiamiento de las actividades específicas. El financiamiento para las campañas electorales también es muy fácil de calcular. Cuando se elige presidente de la República, senadores y diputados federales, es el equivalente al 50% del financiamiento de las actividades ordinarias y del 30% cuando únicamente se eligen diputados federales, distribuyéndose el 30% del financiamiento en partes iguales entre todos los partidos políticos y el 70% restante de conformidad con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Segundo, en Zacatecas, según se establece en el artículo 44 de la Constitución local, se aplica las mismas fórmulas que el nivel federal, por lo que año con año el Congreso local se enfrenta a su obligación constitucional de etiquetar recursos para los partidos políticos que en los últimos presupuestos de egresos del Estado han sido alrededor de 70 millones de pesos para el financiamiento de sus actividades ordinarias y específicas. Tercero, ¿se deben cambiar las reglas del financiamiento de los partidos políticos? Es un tema que en los últimos años está generando mucho debate. Es muy fácil encontrarse con partidos con partidarios, de que las cosas sigan como están. Pero también es posible encontrarse con los que argumentan que la actual crisis económico y social que está viviendo el Estado debe motivar a modificar el sistema de normas electorales para reorientar el gasto público. Concretamente, debe llevarnos a reformar la Constitución local para reducir a la mitad la bolsa de dinero de los partidos políticos, para generarle la posibilidad económica al gobierno de que incremente el gasto social, pero sobre todo para recuperar la legitimidad de la clase política, para fortalecer la idea de que se debe hacer política por convicción y no por amor al dinero. Cuarto, en el artículo 116, fracción cuarta, inciso G, de la Constitución General de la República, se dispone que de acuerdo con las bases establecidas en la propia Constitución Federal y en las leyes generadas en la materia, la legislación estatal electoral deberá garantizar que los partidos políticos reciban de manera equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tocantes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Quinto, en el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos establece que estos tienen derecho a recibir financiamiento público para desarrollar sus actividades que se distribuirán de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, base segunda de la Constitución Federal, así como de conformidad a lo dispuesto en las constituciones locales. Sexto, y en el artículo 52, numeral 2 de la misma Ley General de Partidos Políticos, se observa la facultad de libre configuración legislativa a favor de las legislaturas estatales, dado que se prevé que en las legislaciones locales respectivas se establecerán las reglas que determinen el financiamiento local para los partidos políticos que hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior. Séptimo, precisado lo anterior, conviene destacar que esta soberanía cuenta con facultades amplias para regular el financiamiento de los partidos políticos siempre y cuando se ajuste a las bases establecidas en la Constitución General de la República y en la Ley General de Partidos Políticos. En consecuencia,
ante la libertad de configuración de la que goza este poder legislativo, conforme al artículo 116, fracción cuarta, inciso G, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 52, numeral 2, de la Ley General de los Partidos, respecto del establecimiento del financiamiento público de los partidos políticos que hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso local anterior, y tomando en cuenta la situación económica precaria por la que atraviesa nuestra entidad y ante la necesidad de reducir gastos de actividades políticas y principalmente en los procesos electorales, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de financiamiento público. Artículo único. Se reforma la fracción primera del artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Fracción primera. El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos la fijará anualmente la legislatura en presupuesto de egresos del Estado de conformidad con el anteproyecto que le envíe el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a más tardar el 15 de noviembre de cada año. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local con corte al 31 de julio de cada año por el 32.5% del valor diario de la unidad de medida y actualización que emita la Institución Nacional de Estadística y Geografía, el 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se asignará a los partidos en forma igualitaria y el restante 70% se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiesen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, siempre y cuando hubiesen obtenido como mínimo el 3% de la votación válida emitida. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, el Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria en la materia dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Zacatecas, a 3 de noviembre de 2021, rúbrica, un servidor, diputado José Luis Figueroa Rangel. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A la iniciativa... Perdón, presidenta, si me permite suscribirme en la iniciativa presentada, diputado. Claro que sí, diputado Armando. Diputada, ¿si puede registrar mi asistencia, por favor? Claro que sí, diputada, bienvenida. Buenos términos, diputado. Sergio Ortega. Diputada presidenta, le solicito registrar mi asistencia. González Hernández. Claro que sí, diputado, bienvenido. De igual manera, presidenta, Geu Salas. Presidenta, para solicitar que registre mi asistencia, por favor. Claro que sí, diputados, bienvenidos. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.